Nos preocupa porque parece que estemos inmersos en un bucle que lo que hace es ahondar en una preocupación grande, que es la que nos trajo sobre todo hasta aquí, que era la de la falta de seguridad, la del riesgo que entraña el edificio motivo de disputa en este momento. Nos preocupa, creemos que no se ha entendido por parte ni de los ocupantes o quien lo ha ocupado en algún momento insiste en volver a tener el control sobre ese edificio, ni por parte, no sé, el ayuntamiento también está informado en todo momento de los informes que constatan que la falta de seguridad o el riesgo es alto. Y no sabemos si es que no ha quedado suficientemente claro o hay quien cree efectivamente que ha sido la excusa que ha utilizado el Gobierno no sé para qué cosa. El Gobierno de Navarra no necesita excusa ninguna para defender un bien público como lo es el Palacio Marqués de Rozalejo, pero a eso se le añade que hemos querido dejar bien a las claras que la falta de seguridad, el riesgo que existe es alto para quien lo ocupe, para quien acceda, pero no solo, también para terceros. Y esto nos preocupa sobremanera. Y queremos que se actúe de manera responsable a partir de ese precepto, que es el de la falta de seguridad absoluta que existe en ese edificio y el riesgo alto que existe. Para nosotras, desde el Gobierno, ese es el debate nuclear y ese es el debate central. Y el resto de debates son secundarios. El resto de debates ahora mismo son secundarios. Y cada vez se va agravando más la situación. Entonces, que quede claro que el Gobierno no necesita ninguna excusa para defender un edificio público como lo es Marqués de Rozalejo, ni necesita ninguna excusa para cumplir con su deber, actuar de manera responsable y cumplir la legalidad y defender que se cumpla, o para condenar ataques como los que hemos condenado desde el Gobierno de Navarra en estas últimas semanas también. No necesitamos excusas para eso. La ausencia de seguridad, de la seguridad necesaria, el alto grado de riesgo que hay en ese edificio es una realidad. Y también es parte de nuestra responsabilidad ponerlo sobre la mesa. Y querer hacer ver que no lo es irresponsable. Y actuar de la manera que algunas personas están actuando, empeñándose en entrar y acceder a ese edificio en estas condiciones, es irresponsable. Porque no solo está en riesgo sus personas, está en riesgo mucho más.